Cuando me arranco al bosque de los sueños, a la selva oscura del dormir y me cobro a mí mismo, me voy lentamente completando. Porque he dejado de interesarme por mis sueños. A la mierda con Freud. Todo lo que somos, sí, tiene ese revés de sueño, ese cimiento o esa escombrera turbia. Y alguien se preguntaba irónico por los sueños de Kant, de Descartes, de Hegel. ¿Qué clase de sueños no tendrían esos monstruos de razón? Toda la represión mental de sus sistemas había de tener sin duda un revés caótico, doliente y atribulado. ¿Cómo negar la mitad en sombra de la vida si están ahí los sueños? Hay una época de la existencia en que uno decide ser solo sus sueños, y el surrealismo es una adolescencia en cuanto que quiere alimentarse de sueños. Hay una madurez, un clasicismo a cualquier edad de la vida en que optamos por nuestra razón, por nuestro rigor, por nuestra estatura. ¿Qué más da? Tan pueril es vivir de sueños como vivir de silogismos. Claro que se vive de lo que se puede, y tarda uno en aprender a vivir de realidades, de cosas, de objetos, como viven los seres naturales. El hombre es un ser de lejanías, dijo el otro. Sí, el hombre es un ser de utopías, de distancias, de proyectos líricos. El hombre tiene que aprender a ser criatura de cercanías, pastor de lo inmediato. Mis sueños solo me dan una versión embrollada de lo que tengo muy claro. Cuando sueño, soy el exégeta confuso de mí mismo, el amanuense indescifrable y pelmazo que quiere anotarlo todo y todo lo embarulla. El sueño le pone a mi vida un comentario ocioso y oscuro, sin secreto, pero con sombra. Estoy en esto con Messier Sartre, que le niega al sueño todo significado y le atribuye la imposibilidad de formular una sola imagen coherente, porque en cuanto formulo una imagen coherente, ya estoy despierto. No me interesan mis sueños como no me interesa ya casi mi pasado. De la prosa de la vida hago en sueños poemas surrealistas. Bretón vive de mí y sale por la noche a comerme en porciones. A la mierda con Bretón. Me arranco, pues, de la selva pantanosa de los sueños y me resumo como puedo. Recojo porciones de realidad que yacen tristes por la habitación, me doblo por la mitad y mis riñones, cargados de pasado y de licores, gimen dulcemente. Ya estoy en pie. Así comienza una de las elegías más impresionantes, impactantes y, por otro lado, dulces y poéticas en el sentido más puro del término que uno haya leído y vivido nunca. Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. El libro que comenzó llamándose Estoy oyendo crecer a mi hijo y que se convirtió, como decía, en una elegía porque el niño, tristemente, con apenas 5 años, fallecía repentinamente, por supuesto, claro, destrozando la vida de sus padres y interfiriendo en la prosa poética, en el dolor, en el sentir, en el vivir de un autor que, como pocos, desde el principio se convirtió en personaje literario. Desde el principio publicaba lo que ahora decimos autoficciones. Eran siempre libros que partían de Francisco Umbral, tal vez no del auténtico Francisco Umbral, del Francisco Umbral que convenía como personaje, como narrador, como alguien viviendo por y para las palabras en el momento concreto en el que naciera cada libro. Considero a Francisco Umbral uno de mis maestros. Creo que con él aprendí cómo debe diseñarse, vivirse, mostrarse, expresarse una columna de periódico. De él cogí eso que yo tengo tan arraigado de dos palabras, o asimilarlas o contraponerlas, dividirlas por una barra, con una barra, muchísimos tics, que en mi caso son tics, en él son creaciones, he heredado y he cogido y no lo oculto ni lo niego, le he robado a Francisco Umbral. Pero es tal vez el libro que obviamente más me llega porque habla eso de la pérdida, de la ausencia, de la vida que queda detenida y paralizada, incluso de la escritura que queda detenida y paralizada, pero al mismo tiempo con imágenes bellísimas, con ese dolor que cristaliza en prosa que es pura poesía. En un momento dado, él dice, hablando precisamente de eso, de la poesía, espérense ustedes, me lo he marcado, digo, la voy a encontrar. La prosa es prosa porque tiene sombra, la sombra del tío que está encima. Si no tiene sombras, es poesía. Porque tal cual, ahí está todo, en unas cuantas palabras, en unos cuantos versos. Tal vez
nos diga si está de acuerdo o tal vez nos diga que está en desacuerdo, pero así nos va a explicar cómo él crea poesía, porque hoy tenemos en el arpa de Bécquer a un queridísimo amigo, a un viejo conocido, compañero de muchas fatigas periodísticas y cinematográficas, pero sobre todo tenemos a un excelentísimo poeta. Miguel Ángel Barroso, bienvenido a El arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar, es un placer estar aquí. Fundamentalmente poeta. Luego eres muchísimas cosas más. Eres un hombre del Renacimiento. Me gusta a mí destacarlo de muchos invitados que tenemos la fortuna de contar con ellos en el programa, que hacen muchísimas cosas. Pero tú fundamentalmente, y sobre todo con el tiempo y con el devenir de la escritura, poeta. Efectivamente, sí, ya me gustaría a mí ser un hombre del Renacimiento, ¿eh? Hubiera estado bien. Sí, es que lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo con eso que has leído de Umbral, de lo que él considera la prosa y la poesía. No podía encontrar mejor definición, una de las mejores definiciones, ¿no? Es cierto, es que la poesía no es un oficio y no es una dedicación, no es nada más que una necesidad. Y como todas las necesidades, uno no es responsable de ella, ¿no? Y por eso es tan maravillosa. Y por eso, al final, esa necesidad te invade. Y por eso es por lo que uno acaba diciendo, fundamentalmente me siento poeta. ¿Por qué? Porque eso no te abandona. Y cuando la necesidad de la poesía no te abandona, es que lo eres. Ya luego las valoraciones sobre lo poeta bueno o malo que es uno, pues... Eso ya es de cada uno. Eso ya es de cada uno. Porque al final, como todos sabemos, el arte es muy subjetivo. Y bueno, hombre, hay gente que es mejor que otra, pero bueno, cuando hablamos de unos niveles, yo me siento poeta y sobre todo me siento poeta porque a lo largo de la evolución en la que mi necesidad de escribir sigue, yo voy buscando lenguaje, no porque necesite imponerme un lenguaje, sino porque necesito ampliar los campos de la expresión y busco formas, ¿no? Y entonces entras en el lenguaje, a veces de una forma inconsciente, pero como no conformándome con la forma en que ya he dicho cosas, porque necesito... ¿Sabes lo que pasa? Que la poesía a veces te angustia porque tienes en tu cabeza unas sensaciones que no puedes plasmarlas de ninguna manera con las palabras. Y entonces dices, ¿qué hago? Sonidos, ¿no? Es que hay que escribir signos, palabras. A veces estoy tentado, ya lo han hecho algunos poetas, ¿no? A escribir en vez de versos, en vez de palabras, signos, ¿no? De repente. Pero es verdad que nunca acabas expresando el sentimiento que te invade poético. En otra de sus obras, La noche que llegué al Café Gijón, decía Paco Umbral, más o menos, no cito literalmente, pero vamos, la frase era así, que el poeta es alguien que solo escribe cuando se le ha ocurrido algo. Tú dices, esa necesidad, bueno. ¿Verdad? Cuando sí, no es decir, me siento a ver qué sale, no. Hay un proceso previo, ¿verdad? Para llegar y decir, ahora sí me siento a escribir. Yo por lo menos me trabajo más, digamos, ese sentimiento de esa forma, ¿no? Porque es cierto que cuando a veces he intentado, como ejercicio, cuando yo intentaba, bueno, pues creer que de verdad podía haber poesía en lo que hacía, a veces hacía esos ejercicios, pero todo porque leía que algunos poetas lo hacían. Por ejemplo, yo leí que Neruda escribía todo el día, no sé, escribía 20, 30 poemas cada día, ¿no? Claro, así se ve el volumen de libros que tiene, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a veces he hecho ejercicios de ese tipo, pero después me he dado cuenta de que estoy muy de acuerdo con lo que dice Umbral, ¿no? Yo creo que solo escribes algo cuando tienes algo que decir o algo ha venido a ti, ¿no? Y eso al final lo vas a saber sin tú saberlo. Y tú, escritor de cine y escritor sobre cine, de repente sientes de nuevo el impulso poético ante la obra de un cineasta como Andrei Tarkovsky. Y así nace este poemario, del que vienes a contarnos algunas cosas y a recitarnos, ya les anticipo. Pues es que de verdad que considero que es lo más singular a nivel poético que he hecho jamás. Jamás se me hubiera ocurrido y jamás ha estado en mi cabeza hacer un libro de poemas sobre el cine de Andrei Tarkovsky. Jamás. Como todo, no todo es accidental en la poesía, pero en este caso es bastante accidental porque la anécdota es que parte de un artículo que yo preparo sobre Andrei Tarkovsky y la ventaja y la desventaja es que me gustaría que tuviera más películas, pero la ventaja para escribir un artículo es que como no tiene tantas películas, solo tiene 7 largometrajes, pues se pueden revisar
y con todo el gozo del mundo. Y a mí siempre me gusta revisar cuando hago artículos, ¿no? Sobre todo cuando son artículos que me apetecen especialmente y son complejos, como el de Tarkovsky. Y al tomar notas, que es otra de las costumbres que tengo para luego elaborar, pues la primera película empecé por nostalgia, además, porque es mi película favorita de él. Y me di cuenta de que al final, más que notas, parecían versos, pero además de una forma que es que lo miré varias veces porque no me podía creer que realmente había hecho un poema sin darme cuenta. Y de verdad que puede parecer muy pedante esto a lo mejor, pero es totalmente cierto. Y me pareció, bueno, me dejó un poco perplejo. Pues volví a reanudar otras películas y, hombre, la cosa ya estaba en mi cabeza de lo que había hecho, ¿no? El caso es que las notas iban saliendo cosas parecidas a reflexiones en verso, más que notas. Alguna nota había, ¿no? Más técnica, de repente, pero como que salía aquello, vaya, salía, se desbordaba por ese lado y como acabó pasando en todas las películas, pues finalmente, bueno, yo hice el artículo y me quedó todo esto que no sabía muy bien qué era, ¿no? Y a los días, pues se me ocurrió que, leyéndolo todo, que realmente podía transcribirlos y podía quedar una forma de un extraño poemario. Y así fue, o sea, así fue. O sea, quiero decir, lo he querido hacer libro porque creo que tiene una dignidad, digamos, como poesía, ¿no? O por lo menos una dignidad como traslado del cine, de la esencia, al menos vista por mí, del cine de Tarkovsky a una forma poética, Y que ¿no? tú te sientes representado, o sea, como Claro, autor, es decir, bueno, estos versos sí los puedo ofrecer. claro, exactamente, exactamente. Claro, hombre, a mí me gustaría que alguien que sintiera muy cercano a Tarkovsky, pues si lo leyera dijera, bueno, hay una esencia de Tarkovsky, ¿no? O sea, es la parte que me parecería un triunfo, ¿no? Eso ya, bueno, es la parte que uno no puede controlar. Es un libro sin duda sorprendente, pero te diré que a mí del todo no me ha sorprendido por una razón, porque tú fuiste autor de un libro que a mí me encantó llamar Biofilmografía, aquel fantástico estudio, análisis, vivencia sobre Pasolini, o yo el de Antonioni, pero el de Pasolini para mí marca un antes y un después en tu modo de escribir y de narrar y de divulgar, porque ibas contando la biografía de Pasolini a través de las películas, era un modo muy particular y peculiar y al tiempo tus emociones como espectador, ¿no? Entonces, de algún modo, aquí has rizado el rizo y has hecho una biofilmografía personal y particular poética. Pero, Genial, sí, me parece, me encanta eso que dices. Es verdad que Pasolini para mí es un libro muy dichoso. La verdad es que creo que Pasolini me ayudó muchísimo porque cuando yo me planteé el libro de Pasolini, la verdad es que en ese momento era el primer libro que yo surcaba así y estaba lleno de pánico, ¿eh? Porque, sobre todo porque yo cuando escribo un libro de cine quiero darle al lector algo que le sea útil, ¿no? Porque hay tantos libros que no ofrecen nada de cine y entonces no sabía muy bien por dónde tirar y al final la idea fue, yo creo que Pasolini esa se mezcla de engarza géneros. su vida, claro, yo dije, yo creo que a diferencia de Antonioni, que es un aburrimiento como persona, ¿no? En el buen sentido, es decir, es un señor que en realidad, pues, Y algunos dirían que sus películas también, claro, sí, pero eso, ahí ya cada uno. discreparíamos mucho, pero Pasolini Sí, está claro. íntimamente ligado a su cine, o Sí, sea, sí, sí. realmente Pasolini sería un director confesional, ¿no? Así, al estilo Silvia Lo Plath. que, lo que decíamos también de Umbral, ¿no? O sea, Claro, siempre efectivamente, es muy de un modo u otro, confesional, ¿no? aunque hable de otras cosas, siempre está él. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que, bueno, me gustó tirar por ahí. Me encanta que digas eso de ese libro porque es un libro al que yo le tengo mucho cariño, mucho más que el de Antonioni, que me costó mucho más trabajo y al que también le tengo cariño, pero es muy especial. Quizá, fíjate, Pasolini es un poco como Tarkovsky, es alguien que yo he comido durante muchos años y me ha sugerido, después de ese libro,
una película que también fue muy especial Sí. su nacimiento, ¿no? Porque casi nació de una anécdota también, la película que acabé llamando Pierpaolo, ¿no? Que me centraba en la juventud de Pasolini por intentar hablar de algo de lo que se habla poco de Pasolini, ¿no? Que es de su etapa de infancia y juventud, ¿no? De la que no se dice mucho y obviando totalmente la parte más truculenta del asesinato, de la que ya hay un exceso que a mí a veces me asquea bastante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Tarkovsky se asemeja mucho a lo que, o sea, te ha pasado esto con Tarkovsky porque creo que me daban ambos la necesidad de crear algo más. Y luego, no contento con ese diálogo poético con Tarkovsky, has incorporado estas imágenes bellísimas, estos cuadros fantásticos que también completan tus textos y completan en parte las propias películas de Tarkovsky. Cuenta cómo surgió. Sí, bueno, esto es una cosa que también me ha hecho mucha ilusión y ha creado una nueva forma también, un poemario diferente que yo busqué. Bueno, estos dibujos, estas pinturas están hechas por un pintor que se llama Gabriel Sosa Barroso. Es un primo muy querido mío, que es un excelente pintor. Y empecé a ver su obra y ya me había gustado mucho lo que hacía y demás. Y por supuesto que no había relacionado para nada esto con el libro. Y cuando ya tenía el libro más o menos dado el visto bueno al libro, como que podía ser un poemario, eh, pensé que podía intentar tener también una serie de imágenes. Es decir, lo único que no quise es tener imágenes para que hicieran bonito el texto, sino que tener imágenes que también fueran los poemas visuales, ¿no? O sea, y así se lo transmití a Gabriel Sosa, ¿no? Le dije, yo quiero que tú, además que no quiero que veas ninguna de las películas de Tarkovsky, él había visto algo, pero digo, luego ya, cuando hagas las pinturas, ves Las que quieras, las que las quieras, veces que sean. pero ahora yo quiero que solo te centres en lo que te digan los poemas, ¿no? Exacto, Y en lo sí. que tú puedas sacar. Y el resultado fue este, que a mí me pareció increíble porque hay veces, yo tengo la sensación de que él ha visto, lo cual, hombre, me gustó, a lo mejor es un poco presuntuoso, pero me gustó porque quizá hay algo de la esencia del cine de Tarkovsky hay, porque yo he sentido que las pinturas transmiten muchas cosas de las películas de Pero Tarkovsky. por eso, claro, son esos vasos comunicantes Claro, de la expresión artística claro, y de la vivencia de cada uno, exactamente, como creador o en este caso como espectador, claro, porque tú al fin y al cabo, eso, poeta, pero como espectador te sentaste delante de Tarkovsky de nuevo y claro, luego ya claro. Es que además el sentimiento mío era huir del cine de Tarkovsky, y ¿no? del obvio tal vez, ¿no? Claro, o sea, es decir, no quiero buscar referencias realmente cinematográficas, porque ya las hay y muy buenas, y hay unos excelentes análisis, y él ha volcado también muchísimas cosas sobre su cine, con lo cual eso no aporta nada, ¿no? Yo quiero intentar aportar otro grano de arena, ¿no? Y por eso, bueno, al final yo estoy muy satisfecho de esa simbiosis entre pintura y texto, ¿no? Y a mí, bueno, las pinturas me han parecido extraordinarias. O sea, yo creo que son fantásticas. Dialogan con tus Exactamente, versos y exactamente. dialogan con el lector. Sí. Y bueno, así fue, así fue. Miguel Ángel Barroso, habrá que leer algún poema. Pero obviamente no lo voy a leer yo, son tus poemas. Nadie como tú para marcar las cadencias, Bueno, ¿hay ni algún para poema marcar el ritmo. hay algún poema que te haya gustado especialmente Hombre, que tú quieras que yo lea? te diré por mi debilidad por esa película, me ha entusiasmado lo de Nostalgia. Mm. Porque tengo debilidad por esa Vaya, película. vaya. Algo hay en esa película. Yo Sí, fue la primera pero película que vi de él, así de golpe, de sopetón, sin saber nada de él. sí, que lo cuentas Y, aquí. y, santo, y no me la he podido quitar de la cabeza. Y Y me gustó sigue, porque yo no fue la primera que vi, pero sí me gustó ver que te había impactado de ese modo porque de verdad a mí porque Nostalgia es una también es otra de película tus películas, ¿no? que dije, Algo, mira, sí, tiene algo esa película, claro. quizás sea ese desarraigo en el que él ya sabe que se ha quedado sin patria, se ha quedado sin todo, ¿no? Es Exacto, ya un exacto, errante exacto. que ya no sabe lo que va a hacer en el mundo, Es un ¿no? vacío Y existencial y eso debe ser, anímico. ¿No? exactamente, y ahí Entonces, yo creo que está plasmado, bueno, a mí madre por mía, eso. si uno pudiera hacer algo así. Pero tú lee lo que quieras, ¿eh? No, Yo, no, pues me parece fantástico, sí, sí, aquí, sí. a gusto del autor, a gusto del poeta. ¿Quieres que lea todo el poema o una parte? Pues no sé Todo cómo no, vamos de ¿no? tiempo, porque igual no, porque Sí, vamos a son leer. poemas largos y además poemas para ir reflexionando y Claro. pensando, pero lee un trocito. Mira, desde aquí. La poesía es intraducible, instante, como todo el arte. Por nostalgia quemó la casa de sus amos,
porque quería volver a su patria y quemó lo que la estorbaba en un instante. La lluvia, el sonido líquido, las sombras del agua, la quietud del silencio, el pavor del silencio, el dolor de la vida a través de ese silencio. Sombras y más sombras, afecciones de luz empeñadas en acompañar el día que no quiere envejecer y perder su vibrante obsesión por la belleza muerta de la naturaleza. El olor de la lluvia al golpear el suelo, las sombras de la tierra mojada, las ondas del cristal reflejadas en la ventana. Sueño al fin, muerte tal vez de vida aún por cumplir. Y todo se hace diáfano, como un recuerdo imborrable de luz, de líneas de llanto, de pelo lacio y hermoso de una mujer, tu madre, a contraluz con el hermoso color del fuego. La vida es un espíritu de rebeldía, una mano ensangrentada, un deseo por cumplimentar. Dichoso aquel que muere para contarlo, solo a sus pies tendrá la verdad. Quien ha visto Tarkovsky, yo creo que reconoce Tarkovsky. Además, hay algo que Miguel Ángel Barroso, sea en sus textos sobre cine, sea en su poesía, sea en prosa, tiene muy medido, que es el tempo. Y como han visto, por eso tenía que leerlo. ¿Verdad? Es el cómo sí, ¿verdad? Hay que decir hasta aquí. Exactamente. Como espectador, sí. te recuerdo en tantos años de compartir proyecciones cinematográficas por la mañana, claro. y verte casi con la mano a veces como decir, así. Hasta ahí, ¿no? Los que hacemos cosas en los medios de comunicación, radio, tele, ¿no? Sabemos que es más importante a veces dejar perder, no dedicar tanto tiempo a algo y dejarlo perfecto a pasarte por querer aprovechar más el tiempo. Esa guinda, ¿no?, que dejas ahí, cierto. Lo tengo que mirar porque, hombre, el título es largo. No como Tarkovsky, como titulaba también, eso habría que decirlo, eso como titulaba. Pues, a través de la poesía de Andrei Tarkovsky, reflejada de su cine, los textos son de Miguel Ángel Barroso, de Gabriel Sosa Barroso, esas pinturas maravillosas que algunas están viendo además ahí en detalle, pero es que también he traído este libro, estos poemas incorrectos, de un señor llamado Miguel Ángel Barroso, que tú conoces bien, porque había muchas posibilidades, pero hemos hablado de una todo el rato, sobre todo has ido contando que he vuelto a tu poema La musa regenerada. Me visitó una musa hace 2 noches. La primera de ellas llovía y se paseó junto a mí. A la segunda, en una llena, aparentó no verme y luego me dejó una nota prendida de un geranio de mi balcón. Es que si la musa no nos deja notas, no hay poesía, no hay creación, malamente. ¿verdad? La musa regenerada. Aquí ya lo contabas, ¿no? Lo de, si yo soy poeta mientras que la musa quiera. Efectivamente. Como la musa no venga... Y además cada vez que va uno haciéndose mayor, yo creo que yo por lo menos he tenido más conciencia de eso, ¿no? De que hay veces que, bueno, Bach lo decía, ¿no? Él sentía que la música no venía de él, sino que le venía de alguien, ¿no? Llámese lo que quieras, ¿no? Y yo a veces también con la poesía, es la diferencia que tengo cuando hago cine, ¿no? Yo cuando hago cine soy más consciente de la creación de imágenes que preparo y demás, ¿no? Pero con la poesía yo muchas veces siento que cuando es plena es cuando yo no me doy cuenta, o sea, yo luego releo a veces cosas de verdad y digo, ostras, sé que lo he escrito yo, pero como no recuerdo, o sea, yo digo, si ahora tuviera que escribir algo así en frío, no sabría, no podría, esto ha venido dado a ti y ha salido, ¿no? Entonces, pero claro, eso sale cuando la musa quiere, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? O sea, alguien te lo dicta. Y yo por eso creo que es poesía, que esa es la verdadera poesía, ¿no? La poesía que no pide nada de nadie, ni intenta darle a nada a nadie, simplemente surge y se queda ahí para el que la quiera. Y por eso, como decía Becker, a quien dedicamos y homenajeamos siempre en este programa, maravilloso, no Becker. Me preguntes qué es poesía, porque poesía eres tú. Ahí está. Exactamente. Cada cual. Miguel Ángel Barroso, siempre es un placer conversar contigo y compartir emociones a través de tu obra y a través de cómo eres tú como espectador, como lector, como persona que vive el mundo de la cultura. Por lo tanto, gracias. Gracias a ti, Óscar. La verdad es que para mí también es un placer hablar con personas que saben hablar de arte y que sacan bueno, pues las cosas y que le hacen decir a uno lo que quiere decir, ¿no? Ha sido un rato absolutamente maravilloso para mí estar aquí contigo. No será el único, ni el último, sabes que no. Y como saben todos ustedes, ahora toca el momento de llevarse el arpa al ángulo oscuro del salón, pero fíjense cómo está hoy de iluminada el ángulo oscuro.
O sea que con esta poesía de Miguel Ángel Barroso retomamos fuerzas, afrontamos nuevas lecturas y el arpa vuelve a sonar dentro de muy poco. Gracias.